Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, un gusto para mí saludarlos nuevamente en este video, en donde vamos a tocar un poquito acerca de lo que es el lenguaje inclusivo. Es un tema muy importante que nos compete examinar, sobre todo por la manera como nosotros hablamos, ¿cierto? Como a través de las diferentes circunstancias, los avances culturales y demás, pues se vienen presentando estas diferencias, sobre todo en el uso del morfema E. Recordemos que esto es algo muy importante para aclarar porque es lo que nos va a determinar saber cómo podemos responder a la pregunta qué discusiones se han llevado en torno al lenguaje inclusivo, que pues lógicamente son demasiadas, pero que nosotros podemos a través de las siguientes diapositivas tal vez generalizar un poco, muy a grosso modo, acerca de esas discusiones que se han venido presentando a lo largo del tiempo. En primera medida, nosotros tenemos que el lenguaje inclusivo tal vez lo que está tratando de evitar a través de diferentes grupos sociales y demás es que no se dé el lenguaje sexista, ¿cierto? Este lenguaje sexista, pues recordemos que siempre va a tender a la discriminación o a excluir a las personas de un género dependiendo la determinación de ese género, la identidad de género, ¿sí? Entonces, generalmente las mujeres son las que se suelen sentir afectadas sobre este tipo de lenguaje sexista porque el español a través de la gramática, a través de la morfosintaxis, pues maneja dos géneros, ¿cierto? El masculino y el femenino, como no lo hace, digamos, el inglés, pero que en su mayoría, cuando hablamos generalmente de alguna población, pues vamos a tener siempre los determinantes los, ¿cierto? Que en un ejemplo pues muy típico siempre dicen los estudiantes, los hombres, y se resume que se está incluyendo ya a toda la población dentro de estas expresiones, ¿sí? Entonces son estos términos los que pues de alguna forma se perpetúan en estereotipos de género y promueven desigualdades, cierto, invisibilizaciones de ciertos grupos que verdaderamente quieren ser más significativos en diferentes contextos. Y pues en contraposición a este lenguaje nosotros tenemos es el lenguaje inclusivo, ¿cierto? No un lenguaje que excluye, sino un lenguaje no sexista que busca reflejar la diversidad de género, promover los derechos, promover la igualdad, ¿sí? Y que en esto además en las mujeres forma una manera de expresarse, bueno, y en los ciudadanos, con las diferentes identidades de género. Yo creo que este es un debate que se da muy a manera personal y subjetivo de cada persona y dependiendo además los conocimientos. La lengua es una evolución que se da a través de los años, a través de los diferentes procesos y a través de las circunstancias. En ella pues van a influir diferentes conocimientos culturales, políticos, sociales, económicos. El desarrollo educativo de un país también influye en la manera como los ciudadanos aprenden a expresarse, la oralidad, los discursos, ¿cierto? Inclusive habíamos tocado anteriormente cómo el poder en el discurso también se presta para que el lenguaje de alguna forma pues esté reprimiendo o imprimiendo también en los ciudadanos formas específicas de hablar, ¿cierto? Pero estamos hablando es de equidad y de respeto, entonces de allí la necesidad de hablar de un lenguaje inclusivo, de que se entienda cómo verdaderamente este lenguaje va a ser parte de los procesos de desarrollo de los seres humanos y por qué es importante que lo entendamos, que lo comprendamos y aprendamos sobre todo a entenderlo de diferentes maneras, ¿sí? Nosotros aquí estamos viendo inclusive diferentes imágenes en donde por ejemplo hay exclusión, ¿sí? Entonces acá hay una docente diciendo, bueno, salgan todos al recreo y las chicas dicen, bueno, ¿y nosotras qué? Nosotros también salimos, no salimos. Entonces cuando vamos al análisis crítico del lenguaje inclusivo, nosotros vamos a ver que autores como Bolívar, ¿cierto? Critican los enfoques tradicionales de ese lenguaje inclusivo que se perpetúan en estereotipos y que además invisibilizan, ¿sí? Es importante señalar que a veces estos lenguajes tienden a tener términos despectivos, menciona la autora, ¿sí? Y que lo que se espera es que haya unos fundamentos, ¿cierto? Y unas implicaciones que permitan ciertas argumentaciones en el lenguaje para que tengan precisamente
implícito el reconocimiento del género, ¿sí? Hoy en día muchas personas tienden a hablar con la E. Sin embargo, esta es una discusión que se da en las identidades de género no binarias, es decir, las personas que tal vez sienten ser no binarias, ni la identificación ni con hombres ni con mujeres, pues tal vez quieren definirse a través de la inclusión en lenguaje con el morfema E, ¿cierto? Que pues no me parece que sea excluyente, me parece que sea incluyente desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético y cultural. Y ahora pues si ya nos daremos es el debate con la Real Academia de la Lengua Española y con otros centros y con otros académicos que pues van a defender que no es necesaria esa E. Porque bien es cierto que si nosotros la ponemos en diferentes palabras, supongamos amigues, ¿sí? Estamos hablando de amigas, amigos y amigues, no quiere decir que el solo uso de este morfema no me lleve a la discriminación de cierta población, ¿sí? Porque de todas formas también están los estereotipos de belleza, están otros estereotipos también culturales que me pueden llevar a la discriminación desde diferentes posturas, desde donde yo vaya a querer pues impactar a los diferentes discursos, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues esto va a tener un impacto en la sociedad, va a tener un impacto muy significativo en la forma como entendemos, cómo aprendemos acerca de este lenguaje inclusivo y cómo se vienen dando los diferentes procesos a través de las manifestaciones, ¿no?, que se hacen en este tipo de lenguaje. También una cosa interesante es rescatar que en tiempos anteriores se ponía la arroba, ¿sí?, y la X, también como para decir que no existía una identidad de género o como para dejar indeterminado, pero luego críticos hablaron al respecto de que bueno, es necesario ahora sí reemplazar a las personas por un símbolo, por una letra y demás. ¿En qué sentido las letras cobran fuerza o significado desde el punto de vista de las personas y cómo esto pues va a manifestarse en las construcciones sociales, de pensamiento, en las maneras de ver el mundo y demás? ¿Sí? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que este lenguaje, ¿sí?, se utiliza precisamente para dar inclusión, ¿no? Como les decía, en los géneros no binarios, sobre todo pues que sí va a ir muy bien tal vez la utilización, pero desde ese punto de vista más ético y moral, ¿no? Ya a un nivel de punto de vista lingüístico, pues yo creo que cada persona tendrá sus discusiones. Sin embargo, yo parto del respeto de que somos seres humanos y de que si en determinada población o contexto pues se requiere o las personas requieren identificarse con este morfema, pues no está de más utilizarlo en ciertas connotaciones, ¿sí? Supongamos en una exposición y demás. Ahora, la crítica va a ser sobre qué pasa si yo comienzo a utilizar este lenguaje indeterminadamente y esto me va a afectar a la construcción de los textos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si comienzo a construir un texto científico, investigativo, los resultados de una investigación y me veo obligado a la utilización de este morfema? ¿Sí? Entonces ahí es cuando van a haber las discusiones, pero como les decía al principio, la lengua es una evolución que se va dando a través de los años y es a través de esa evolución que va cambiando, ¿no? En seguridad, pues tal vez dentro de muchos años vayamos a ver cómo el morfema E hace parte de la lengua y se ha incluido y tenderá tal vez a normalizarse dentro de los nuevos escritos, los discursos y demás. Claro, un proceso que tardará muchos años, pero pues que igual se puede dar al pasar el tiempo, ¿no? Cuando hablamos del morfema E, nosotros miramos que se utiliza el morfema flexivo, ¿sí?, como una alternativa del morfema O y A. Como ya les decía, pues la morfosintaxis sí discrimina, digamos, esta parte hablando de género y número, ¿sí?, y que se puede utilizar pues para referirse a un grupo de personas. En este caso, si se utiliza el morfema E, sería un grupo de personas mixtas, ¿sí? Entonces se utilizaría, por ejemplo, amigues, como les decía, y de esta manera pues se busca evitar el uso del sustantivo, de adjetivos masculinos, ¿sí?, como términos genéricos que tal vez tiendan a invisibilizar a las personas, como les decía, no binarias, ¿sí?, o a ciertas mujeres pues que no se identifican, u hombres que no se identifican con esas identidades de género. Este es un tema muy controversial, pero esta cuestión de comenzar
a manejar este lenguaje, lo que tiende es a promover la igualdad de género, ¿cierto? La inclusión lingüística, además reconociendo la diversidad de las identidades de género, no la diversidad de las palabras, ni la diversidad morfosintáctica, sino la diversidad de las personas, ¿cierto? Y evitando la reproducción de los estereotipos y desigualdades que se vienen dando. Esto generará controversia, generará debates que, bueno, ya se han dado, ¿sí? Y que las posturas a favor y en contra de su implementación pues son muy variadas. Inclusive este mismo video puede generar diferentes posturas, porque aquello de la identidad de género es tan complejo y es tan subjetivo y tan de construcción social que a veces es difícil comenzar a determinar cómo se da en ciertos procesos, en ciertos contextos y en ciertas situaciones, ¿sí? Sin embargo, el lenguaje se tiende hacia el uso que le dan las personas, hacia la significación de las personas, y por supuesto con la ayuda de la semántica, la semiótica, y cómo estas ramas de la lingüística pues imprimen ciertas connotaciones al uso de esos lenguajes, cómo verdaderamente estos géneros marcan la diferencia desde la manera como nosotros los vemos, como nosotros estamos determinándolos, ¿sí? Ya habría que hacer unos análisis, digamos, del discurso más específicos a nivel morfosintáctico, para ver si esos cambios de alguna manera repercuten o no a nivel de la construcción de textos, a nivel de la construcción de las comunicaciones, ¿cierto? A nivel de las diferencias que pueden haber entre las sociedades, y cómo nosotros vemos que pueden darse estas diferencias en diferentes contextos, ¿no? Educativos, políticos, ciudadanos, bueno, en fin. Concluyendo, yo creo que el lenguaje inclusivo, pues bueno, no está mal, a mi parecer, no está mal visto. Es una cosa que depende más bien, o más, no tanto una cosa, sino una tendencia, una inclusión, ¿cierto? Una forma de hablar que depende de ese punto de vista de las personas, desde donde lo saben, desde donde conocen de inclusión, desde donde quieren hacer partícipe al otro de las conversaciones, de las diversidades, de las situaciones que se vienen manejando y que han ido evolucionando, ¿sí? En otros videos anteriores he expuesto, por ejemplo, de dónde viene la palabra maricón, sí, o mariquita, etcétera, y que miren que tiene una historia semántica, ¿no? Y que esa historia semántica nos retoma a reconocer precisamente igualdades, desigualdades, diferencias sexuales, diferencias de género, identidades de género y demás situaciones. Entonces depende de cómo vemos esta perspectiva, desde dónde la tomamos, cómo la analizamos y cómo verdaderamente vamos entendiendo que se va construyendo sobre la sociedad. A la larga, los seres humanos estamos dados a construirnos en sociedad, para una sociedad, para ser partícipes de esa sociedad. El lenguaje, al ser una construcción social, pues es algo que cambia, algo que se modifica poco a poco, algo que vamos nosotros trascendiendo, ¿cierto? Con el conocimiento, con los avances. Pero hay algo que tal vez sí hay que conservar, y es que estas instituciones como la RAE pues deben conservar la lengua, ¿sí? Porque tampoco podemos nosotros hablar de cambiar morfemas, ¿sí? A todas las palabras, hasta el punto de que vaya a cambiar la lengua del español, es decir, hasta dónde las normas me van a permitir de esa inclusión y en qué momentos utilizarlo. Es decir, es pertinente que yo utilice el todes, por ejemplo, si solamente estoy frente a un grupo de hombres sabiendo que son todos, ¿sí? Sería pertinente, al menos de que alguno me levante la mano y diga, bueno, mira, es que yo soy no binario y a mí no me incluyas ni como mujer ni como hombre, ¿sí? Pero entonces son discusiones que se irán dando a través de la marcha, con los procesos lingüísticos y demás. Yo creo que esto es un tema bastante complejo, que vale la pena ahondar más, vale la pena investigarlo más, pero cuando hablamos de inclusión del lenguaje, no solamente es hablar de lenguaje, es también hablar de inclusión de personas, como nosotros entendemos que el otro hace parte de nuestro mundo y que dentro de ese mundo pues todos somos iguales, somos seres humanos sin importar si somos ellas, ellos o ellas. Eso es todo por hoy, entonces nos vemos en otro video, espero les haya gustado y chao chao.